Siempre he sido un fanático de la ciencia ficción, lo que me ha llevado a ver películas, series, cómics y de vez en cuando libros y cuentos cortos. Y mientras más profundizaba en este género, me encontraba con un nombre que siempre se repetía. Si la fantasía medieval tiene a Tolkien, la ciencia ficción tiene a Isaac Asimov, el padre de la ciencia ficción y quien le dio vida al concepto de robot cuando aún no existía. Al principio Asimov era profesor de bioquímica y en su tiempo libre escribía cuentos como pasatiempo, pero estos cuentos llegaron a ser tan buenos que ganaron premios y terminó consiguiendo un contrato con una editorial, con lo que pudo dejar su trabajo como profesor y dedicarse a escribir historias. Ahora, cuando una editorial te contrata es para crear una saga de libros que ellos puedan vender, así que Asimov simplemente recogió todos los cuentos que había escrito hasta entonces, los juntó y lo vendieron como un libro con el nombre de Yo Robot. Con el tiempo, Asimov escribió muchas cosas más, como ensayos científicos, pero sobre todo cuentos y libros. Por lo que abarcar todo el universo de este tipo me tomaría muchas horas, así que esto solo será una pequeña introducción. Y si queremos empezar a hablar de manera cronológica, tenemos que irnos a los años 70. Hasta este momento la historia de la humanidad es la misma que nosotros conocemos. Las dos guerras mundiales, la bomba atómica, la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna. Todo iba con normalidad hasta que en 1979 ocurre la Tercera Guerra Mundial, la cual es tan espantosa que la humanidad decide abandonar los nacionalismos y ahora el mundo se divide en regiones. Sin embargo, no todo estaría perdido, ya que la humanidad, en vez de desarrollar cosas aburridas como computadoras o teléfonos, reuniría a las mejores mentes de la humanidad para crear el cerebro positrónico. Literalmente un cerebro robot capaz de otorgarle conciencia a las máquinas. Sus creadores sabían lo que tenían entre manos y las consecuencias de un mal uso de los robots, por lo que decidieron diseñar estos cerebros bajo las 3 leyes de la robótica. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Y guárdense estas leyes porque literalmente todo el libro gira en torno a este concepto. Pronto profundizaremos en ellas, pero por ahora ténganlas en mente. Para cualquier robot, el simple hecho de romper estas leyes es imposible, lo que asegura que los robots nunca pudiesen ser usados para dañar a la humanidad. Los primeros robots fueron utilizados en experimentos para ver su utilidad en las fábricas, pero en los años 90 su primer uso comercial entre el público fue servir como niñera para los pequeños. Un robot era una niñera que nunca estaba cansado, siempre tenía ganas de jugar, era incapaz de maltratar al niño, era la niñera ideal, por lo que poco a poco se volvieron más populares, aunque seguían sin ser bien vistos por la mayoría de la humanidad. Pero todo estalló cuando los sindicatos del mundo salieron a protestar porque los robots les quitarían el trabajo. Se propuso entonces implementar una cuarta ley para que los robots no pudiesen ser más productivos que un ser humano. Esta idea fue desechada y en su lugar se propuso que los robots tuviesen que ser supervisados por los humanos para cumplir sus tareas. Esta idea tampoco alcanzó a convencer a la mayoría, por lo que para el 2007 todos los gobiernos del mundo prohibieron el uso de los robots en la Tierra, por lo que las máquinas tuvieron que ser subidas a un cohete y arrojadas al espacio para que extrajeran minerales y realizaran investigaciones científicas. Aquí damos un salto al año 2050 y donde empieza oficialmente el libro Yo Robot. Por esta época la humanidad ya conquistó todo el sistema solar y está en búsqueda del viaje interestelar para viajar a otros sistemas solares. Pero para eso falta bastante. Al igual que ocurre con los teléfonos, por ejemplo, no es que una sola empresa se encarga de desarrollar a todos los robots. Estos son fabricados por distintas marcas, pero la empresa que nos importa es la US Robot y Hombres Mecánicos, porque es donde trabajan nuestros protagonistas básicamente. Piensa en esta empresa como una Microsoft, que si bien es una empresa grande y tiene mucha cuota de mercado, no es la única empresa que se encarga de fabricar robots. Guárdense esto porque será importante para más adelante. Como te podrás imaginar, el trabajo de los protagonistas consiste en interactuar con los robots, concretamente en experimentos de laboratorio y en las minas recolectando minerales. ¿Recuerdas que hace rato hablamos de las leyes de la robótica? Pues bueno, profundicemos en ellas. A simple vista, las leyes de la robótica podrían parecernos reglas sencillas y aparentemente fáciles de interpretar. Pero como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Por ejemplo, la primera ley evita que un robot pueda hacerle daño a un ser humano. De entrada podría parecernos que no hay ningún problema con esto, pero ¿qué significa hacerle daño a una persona? Por ejemplo, cuando un doctor tiene que dar un diagnóstico, este tiene que ser honesto con el paciente, aunque la noticia puede resultar devastadora. Esto los seres humanos lo entendemos sin que tengan que explicárnoslo,
Pero la primera ley de la robótica prohíbe cualquier daño a los seres humanos, incluso el daño emocional. Por lo que si necesitas que los robots te den información, por ejemplo, si tu ex todavía te quiere, el robot puede llegar a mentirte para no dañar tus sentimientos y en casos más extremos directamente no responderte, ya que la respuesta podría dañar a los seres humanos a un nivel emocional. La segunda ley hace que los robots tengan que obedecer todas las órdenes de los humanos, excepto aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Nuevamente, a primera vista podríamos pensar que no hay ningún problema con esto, ya que un robot debería obedecer las órdenes de los humanos. Y el problema no es con la ley en sí, sino en la manera en la que son dadas las órdenes. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un robot, quiero que vayas a la mina y me traigas minerales, a decirle, quiero que vayas a la mina y me traigas minerales lo más rápido posible, ya que un robot no entiende del paso del tiempo. Así que te conviene ser muy específico con tus órdenes si no quieres quedarte varado en mitad de un planeta minero porque se te olvidó darle correctamente la orden a tu robot. Este y otros ejemplos son presentados en el libro, pero no profundizaré más en esto ya que este video solo es una cronología, por lo que si quieres ver qué otras fallas tienen las leyes de la robótica, te invito a leer el libro. Por ahora, sigamos con lo nuestro. Como te iba diciendo, la humanidad estaba en búsqueda del viaje interestelar. El problema con esto es que para poder viajar de un sistema solar a otro en un tiempo razonable, era necesario viajar a una velocidad a la que los seres vivos no podríamos sobrevivir. Cuando se le presentó este dilema a otras inteligencias artificiales, estas sencillamente se descomponían al no poder resolver el problema. Solamente la máquina de la US Robot y Hombres Mecánicos consiguió resolver el problema del viaje interestelar de una manera bastante curiosa además. La máquina diseñó una enorme nave espacial, la cual estaría repleta de suministros. En su interior, una inteligencia artificial se encargaría de manejar la nave, por lo que los seres humanos solo tendrían que esperar hasta llegar a su destino. En medio del vuelo y antes de alcanzar la velocidad para lograr el viaje interestelar, la inteligencia artificial mata a los tripulantes, pero solo durante un ratito, no se preocupen. Una vez muertos, la nave haría el viaje interestelar y apenas llegasen a su destino, la tripulación sería reanimada por la propia nave. Este método era tan efectivo que podías realizar viajes fuera del sistema solar en una tarde. Este descubrimiento hizo que la US Robot y Hombres Mecánicos se convirtiera en la líder indiscutible de la fabricación de robots y viajes espaciales, convirtiéndose en quizá la empresa más rica en la historia de la humanidad. Pero ni todo el dinero de la galaxia era suficiente para esta empresa, pues ellos tenían una visión, y era que el robot era la clave para mejorar la vida de los seres humanos. Por lo que después del viaje interestelar decidieron dar el siguiente paso: crear al primer político robot. Un político incapaz de tomar decisiones que perjudiquen al pueblo. Un político que siempre tendría que obedecer las órdenes de la mayoría. Un político que no se puede corromper, incapaz de convertirse en tirano y crear una dictadura. Un político ideal. El problema es que a pesar de los grandes avances que se consiguieron gracias a los robots, los humanos seguían sintiendo desconfianza hacia las máquinas. Así que este político tendría que hacerse pasar como un ser humano normal si quería tener alguna oportunidad de ganar las elecciones. Fue así como la US Robot y Hombres Mecánicos lograron crear un esqueleto robótico revestido con células madre, logrando crear un robot que era idéntico a un ser humano. Este robot interrumpiría en el escenario político y se ganaría rápidamente el apoyo de las masas. Sin embargo, no tardaron en aparecer las teorías de que este candidato nunca comía en público, jamás dormía y aparentemente nunca iba al baño. Esto empezó a crear la sospecha de que quizá el candidato era un robot. Rápidamente las sospechas se convirtieron en rumores y después en un secreto a voces. Antes de las elecciones, en medio de un discurso, una turba enardecida empezó a protestar contra el candidato bajo la sospecha de que no era un humano. Para demostrar su punto, uno de los manifestantes se subió al escenario y provocó al político para que le diera un golpe, ya que si este fuese un robot, este no podría hacerle daño a los seres humanos. Pero después de una discusión, finalmente el candidato le da un puñetazo al manifestante, demostrándole a los demás que sí es un humano y ganando las elecciones. Ahora seguramente estés pensando que esto es imposible, porque según las leyes de la robótica, un robot no puede dañar a los seres humanos, aun si un humano se lo ordena. Y eso es verdad, pero lo que sí pueden hacer los robots es hacerle daño a otros robots. Después de ganar las elecciones, el político consiguió el cargo de coordinador mundial, el cargo político más importante de la Tierra. Ahora, el tema de fabricar robots con piel humana terminó siendo poco rentable, así que la tarea de este primer político sería facilitar el camino para que las máquinas llegaran al poder, introduciendo en la opinión popular de que las máquinas tenían que encargarse de las tareas administrativas.
Fue así como poco a poco los gobiernos del mundo empezaron a ser reemplazados por colosales computadoras que eran capaces de procesar y analizar grandes cantidades de información. Lo único que teníamos que hacer los humanos era darle a la computadora toda nuestra información: el tamaño de tu ciudad, la cantidad de personas que viven en él, qué recursos hay disponibles, etc. Y la inteligencia artificial empezará a diseñar un plan administrativo intachable. Las máquinas tomaron el control de la economía y ahora ellas deciden en qué invertir, qué empresas deben ser creadas y cuáles son los empleos que deben ocupar las personas. Las personas siguen estas instrucciones no porque estén siendo obligadas, sino porque los planes de las máquinas tienen muy buenos resultados. Y en menos de una década, la economía robótica llevó a la humanidad a su era de mayor esplendor y riqueza. La pobreza o la miseria solo eran palabras viejas que estaban en los libros de historia. La humanidad era tan próspera que todo periodo histórico antes de la economía robótica pasaría a ser conocido como la época medieval. Sin embargo, al poco tiempo empezó a aparecer una pequeña crisis económica, diminuta en comparación a las crisis económicas que ha vivido la humanidad en el pasado, pero aún así una crisis que resultaba preocupante. Los científicos no saben a qué se debe esto, ya que la economía robótica debería ser perfecta, pero cuando le preguntan a la máquina, esta no da ninguna respuesta por miedo a romper la primera ley. Algunos científicos pensaron que quizá la crisis se debía a que los humanos no estaban proporcionando toda la información necesaria para que las máquinas pudiesen hacer planes más efectivos. Pero esta idea fue descartada, ya que la máquina es tan poderosa que es capaz de anticiparse a esto, y aunque los humanos no le entreguemos toda la información, sus planes deberían seguir siendo eficaces. Otro científico propuso que la crisis era provocada por seres humanos que desobedecían a las máquinas para sabotearlas. Sin embargo, esta idea también es descartada, ya que nuevamente las máquinas son tan efectivas planificando que son capaces de contrarrestar cualquier saboteo a futuro que se les haga. Por lo que los científicos solo tienen una respuesta: la crisis es provocada por los propios robots. Para este punto, las máquinas controlan el gobierno, la economía y las armas, lo cual no es que sea algo malo. Justamente desde que las máquinas tomaron el control, la vida de los humanos ha mejorado. Sin embargo, la máquina es consciente de que una vida en donde los problemas han sido solucionados hace que la existencia se sienta vacía. Es por eso que las máquinas provocan pequeñas crisis económicas, para mantener encendido el espíritu humano frente a la adversidad, asegurándose de que ni ellas mismas sean capaces de tomar el control completo de nuestra especie, ya que esto podría provocarnos muchísimo daño. Y con esto terminaría Yo Robot, y también la introducción al universo de Isaac Asimov. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, comentar y compartir, y nos vemos en el próximo video.